Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde, bienvenidos a esta 10ª edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías, conversando con expertos en el tema. Este martes vamos a examinar el problema del calentamiento global, del cambio climático. Para hablar de este tema estamos en esta ocasión con Thomas Unger, quien en mi humilde opinión es uno de los principales divulgadores que tiene este país. Él se ha dedicado años a la divulgación científica en el comercio, ha publicado 16 libros por lo menos sobre temas de divulgación científica. Estudió en ingeniería en Oregon, Estados Unidos, y en la Escuela Nacional de Ingenieros, donde se graduó el año 1953. Desde 1956 escribe sobre temas de ciencia y automovilismo. Ha recibido diversos premios debido a su actividad de divulgación científica. Fue miembro durante 6 años de la Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi y desde el año 60 desarrolla consultorías en transporte y arbitraje técnico. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí, dime, ¿cuál es la primera pregunta? Hay muchas personas que consideran o piensan que el planeta en realidad no se está calentando. Y si se está calentando es un mecanismo natural de la Tierra y que el hombre no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué piensas? No cabe ninguna duda que el planeta se está calentando porque de eso, pues, digamos, toda la información precisa está en el informe del Panel Internacional para el Cambio Climático que ha sido entregado este año y da todos los datos. Y bueno, hay algunas, creo que son cientos de estaciones que han tomado la temperatura a través de mucho tiempo, algunos de ellos hay registros de 100 años, o sea que no cabe ninguna duda. Tanto la temperatura atmosférica promedio como la temperatura del mar están subiendo. Cosa que ha pasado muchas veces en la historia, ha subido y ha bajado, ha habido épocas glaciales, épocas de gran calor, o sea, pero son cambios que se han producido en forma gradual a través de cientos de miles de años. El problema que hay hoy es, bueno, lo que decía Erwin Toffler sobre el problema del cambio. El problema no es el cambio, el problema es la velocidad del cambio. La velocidad a la que se está produciendo el cambio climático hoy es casi sin precedentes. Pero, ¿qué pasa? En Estados Unidos solamente hay un 40% de norteamericanos que piensa que el calentamiento global es un hecho y que lo causa el hombre. Hay mucho negacionismo del calentamiento global. Si te gustan las estadísticas, ¿has visto qué porcentaje de americanos creen que la evolución es falsa, que no existe evolución? Creen en que la fauna y flora del mundo fue creada, los creacionistas. Claro, creen en el Arca de Noé. Son millones. La evolución no es una teoría, es un hecho comprobado. Pero se plantean varias teorías. Hay personas que dicen que es básicamente por erupciones volcánicas, ¿no? Y que hay más erupciones que la antigüedad. No. Otros dicen que es por el sol, ¿no? El sol está más activo que antes, genera más viento solar. No. Y es por el sol, ¿no? Pero eso está comprobado que no es así, porque hay un perfecto registro de erupciones volcánicas, y si vamos a eso a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estuvieron Tambora y Krakatoa, que fueron erupciones que no se han vuelto a ver, monstruosas, y hay actividad solar, sabemos que es un ciclo de 11 años y ha habido mayores y menores, además que no tienen impactos, y por otro lado sabemos de que hoy ya estamos en 400 partes por millón de CO2. Eso es una cifra que no sucedía hace muchos miles de años. Paleoclimatólogos de la Antártida y de Groenlandia y qué sé yo, que tienen un registro de la composición atmosférica de hace miles de años. No, interesante, pero hay una manera de detectar que el carbono, el dióxido de carbono que se está produciendo es
producto de industrias? Bueno, es más, se ha calculado, se sabe cuántos millones de toneladas de CO2 echamos a la atmósfera, porque cada barril de petróleo que se quema produce una cantidad conocida de CO2, no hay más remedio. Todo hidrocarburo que se quema produce agua y CO2, anhídrido carbónico, eso es inevitable. Aquí tengo la ecuación, son 2 moléculas de C6H6, por ejemplo, que es una gasolina aromática, con 15 moléculas de oxígeno, O2, que es como se quema porque se combina el oxígeno, ¿no? Con hidrógeno, 6 moléculas de agua y 12 moléculas de CO2. Ahí está la ecuación. Y eso es impajaritable, eso no lo puedes evitar. El anhídrido carbónico y el agua no lo puedes evitar, ese es el producto de la combustión. El agua se queda abajo, el anhídrido carbónico se va para arriba. ¿Y por qué exactamente se produce el calentamiento de la atmósfera? Es el efecto invernadero, es decir, ¿qué es un invernadero? Es una caja de vidrio por la cual entra el calentamiento de los rayos solares, sube la temperatura, pero el aire caliente no se escapa, entonces la temperatura adentro va subiendo y subiendo. O sea que es lo que hacen los gases invernadero, que son básicamente el CO2, que es lo que más producimos, y el metano también. Pues estas moléculas evitarían que el calor se vaya de la atmósfera. Claro, reducen la radiación. Y ahora hay un efecto que lo potencializa, porque por ejemplo, una manera de que la Tierra irradia calor hacia el espacio es lo que refleja la nieve. Pero si derrites la nieve, se refleja menos calor, entonces se acelera el calentamiento. Si desaparece toda la nieve de la Tierra se calienta más, porque la nieve refleja y la tierra negra que queda cuando se va la nieve absorbe calor. Tomás, no sé si nos puedes contar un poco el efecto que tendría el calentamiento global en los océanos, ¿no? Y por qué es tan importante mantener océanos saludables. El calentamiento global lo que puede hacer es alterar las corrientes, y las corrientes alteran el clima. Por ejemplo, yo no sé si tú te has fijado en el mapa que Roma está más o menos a la misma latitud que Nueva York. Y en Roma creo que nieva una vez cada no sé cuántos años y la gente tiene un invierno relativamente suave. En Nueva York pues es helado. ¿Por qué? Por la corriente del Golfo. La corriente del Golfo calienta Europa. Y Europa tiene, a las mismas latitudes que Norteamérica, tiene clima mucho más benigno. Si se alterara la corriente del Golfo, sería pues un cambio drástico, fatal, que cambiaría el mundo, ¿no? Ahora, volviendo a lo que me preguntaste antes sobre las consecuencias específicamente para el Perú del calentamiento, son básicamente 3. Una es la reducción de los glaciares que proveen de agua a la agricultura de la costa. Entonces la costa se queda sin agua porque el agua de la costa viene de los glaciares de la sierra. Ahora, otra consecuencia es el cambio en la precipitación. O sea, las lluvias cambian en tiempo y en espacio. En el tiempo en el sentido en que no llueve en las mismas épocas, se adelantan o se atrasan o lo que fuera, cambio climático. Y la otra es que se desplazan. Hay sitios donde antes llovía, ahora llueve en otro. Y entonces, ¿qué sucede? Por un lado hay derrumbes, inundaciones, porque son sitios que no estaban preparados para una lluvia intensa, y ahí donde se contaba con la lluvia no está. Y la tercera es el cambio en los ecosistemas, porque para comenzar, a medida que sube la temperatura, las plantas y los animales pueden subir más alto. O sea que digamos un límite para por decir algo, para la mosca de la verruga, es 2000 y tantos metros, por razones de temperatura y clima. Si el clima aumenta, va a poder vivir más alto. Van a poder vivir más alto otras plantas, van a poder subir más arriba otros animales.
entre ellos una serie de artrópodos que se pueden comer lo que hay en ese lugar y se rompen los ecosistemas. Dejan de funcionar como han funcionado por miles de años y todo cambia. Eventualmente se adaptará, pero será otro ecosistema. Y hay especies que van a desaparecer. Ahí tienes un ejemplo, por ejemplo, el de las abejas en Estados Unidos y en Europa. Ya les ha costado más de $1.000 millones en Estados Unidos en cosechas, por ejemplo, de almendras, porque las almendras solo las polinizan las abejas. Y al haber esta plaga que ha matado abejas, ha caído la producción de almendras. En realidad no se sabe si está ligado al cambio climático, porque parece que hay de por medio un hongo. Si una abeja puede tener tanto impacto en un sistema ecológico, ¿qué es lo que pasa cuando cambia el clima? Los animales pueden, cuando digo animales no estoy hablando solo de vertebrados y mamíferos, estoy hablando de artrópodos, estoy hablando de insectos, de plagas, de todo, se pueden mover. Pongamos que una plaga que no atacaba ningún cultivo por encima de 2.500 metros porque no soportaba el frío, ahora puede pasar 3.000 metros. ¿Qué va a pasar con los cultivos a esa altura? No sé. Te estoy simplemente planteando el impacto que tiene el cambio climático en los ecosistemas. ¿Qué tanto podrían subir? Se habla de una alza de varios metros del nivel del océano. Metros sería pues absolutamente desastroso. Estamos hablando por el momento de centímetros. Pero vemos a largo plazo. Si tú subes el punto de marea alta en 1 metro, significa que el día que hay una tormenta en una ciudad costera, bueno, ¿has visto lo que pasó en Nueva York y Nueva Jersey? Y eso que el nivel del mar recién ha subido unos centímetros. Sí, no, pero yo me pongo a pensar, bueno, los que están encima de la plataforma de Lima están a salvo, pero la punta... La punta puede desaparecer en cualquier momento con una ola grande o con un tsunami. Pero en el caso de Nueva York, por lo menos tienen dinero para construir diques, o sea, se pueden proteger de una manera, ¿no? Claro, la punta Chucuito es un buen ejemplo porque están a muy poca altura sobre el mar. Pero estamos en general el Perú no es un buen ejemplo, porque nuestra costa tiene acantilados hasta bien al norte y en general, bueno, desaparecerían puertos si quieres. Pero Bangladesh es un país que está casi a nivel del mar. Las Maldives, todas las islas Maldives, creo que la altura promedio es 1,75 m, algo así, sobre el nivel del mar, no sé. La mayor parte de la civilización se ha desarrollado al borde del mar. Aquí esto es interesante. Estamos hablando a más largo plazo en términos humanos, en términos geológicos. Es de que 1000 años no es nada, pues. ¿Hay alguna manera de, tal vez no revertir, pero por lo menos tratar de enfriar un poco la Tierra? Hemos llegado al point of no return, o sea, ya hemos puesto suficiente CO2 en la atmósfera como para no poder bajar la temperatura. Lo único que podemos hacer ahora es no seguirla aumentando. O sea, el cambio climático es inevitable, pero la gravedad del cambio... Nunca se puede decir no, porque de repente alguien va a inventar algo que repentinamente enfríe la Tierra y que reduzca el CO2. Hasta ahora a nadie se le ocurrió nada, pero no se puede excluir la idea de que alguien encuentre alguna manera de propiciar una reacción química a gran altura que reduzca el CO2, no lo sé. Pero tal como son las cosas hoy, según la información de los que saben, ojo que no soy yo, es la gente que estudia esto desde hace muchos años, dicen que hemos llegado al punto de no retorno, o sea, ya no podemos bajar la temperatura. Lo que sí podemos y deberíamos hacer es tratar de evitar de que siga aumentando. Y ayuda plantar árboles. Antes de plantarlos, dejar de cortarlos. Es más fácil. Es decir, un árbol tú lo plantas y demora en crecer, pero si dejas de cortar ya estás haciendo algo. Lo primero es tratar de evitar la destrucción de las pocas selvas que están quedando.
¿Es la energía nuclear una energía confiable que puede...? Definitivamente. Porque hay muchos para mí, prejuicios, ¿no? efectivamente. Ahora yo te digo una cosa, si tú comparas todos los desastres que ha causado el petróleo, desde el Exxon Valdez hasta la bahía de Vizcaya, pasando por los incendios, pasando por el Golfo de México, las torres del Golfo de México, es peor que Chernobyl. Y eso que Chernobyl ha sido, pues, increíble, porque Chernobyl ha sido parecía hecho a propósito, ha sido una cadena de errores, etcétera. Hoy en día hay reactores nucleares de nueva generación. Lo que te quiero decir es de que la energía nuclear es para mí la manera más directa e inmediata de mitigar el problema, porque la energía nuclear produce gran cantidad puede producir gran cantidad de corriente y reemplazar al petróleo. En Francia creo que algo como el 78-80% de la energía eléctrica que se usa en el país es generada por reactores nucleares. Y son muchos países y hoy hay reactores de nueva generación que son, además de ser mucho más seguros y eficientes, lo que pasa es que es carísimo. No es algo que convenga a los intereses petroleros, que de paso se ha dicho son los que más plata tienen en el mundo. Después están los fabricantes de armas. ¿Qué recomendaciones, o sea, qué consejos les podrías dar a la mayoría de peruanos? Nosotros no tenemos ninguna gran industria, aunque las pocas industrias que tenemos se ensucian bastante, hacemos bastante porquería entre las minas y todo lo demás, pero son los grandes países industriales, China, Estados Unidos, los países que están a la cabeza en industria, los que tienen que cambiar su política energética. Pero nosotros en el Perú, yo diría, lo que tenemos que hacer es educar para que la gente tenga la actitud correcta y cuando nos toque el turno y que podamos hacer algo, que la gente sepa que lo que debe hacer y que entienda de qué se trata. Yo diría lo más importante para cualquier país, pero sobre todo por los países que no son del primer mundo, que no son desarrollados como nosotros, es educación. En segundo lugar está educación. Y en tercer lugar está educación. Educación es lo básico. Si tú no tienes gente que tenga instrucción, hay otro problema, la palabra educación. Educación se adquiere en la casa. Yo que estoy hablando es de instrucción, de aprender lo que se enseña en los colegios, aprender a leer y escribir. Mira, con esto vamos a cerrar. Hay dos países en el mundo que han logrado en la prueba de educación, se llama educación, yo le llamo instrucción, el mismo grado en los tres temas, que son: uno, uso del idioma, matemáticas y ciencias. Uno es China, primer puesto en los tres. El otro es el Perú, último puesto en el mundo en los tres. Somos últimos en el mundo, en los tres. Y es hora de ponerse las pilas, pues. Hay que tener buenos profesores. Para tener buenos profesores hay que pagarles. Con lo que cuesta un Mirage, ¿cuántos profesores puedes pagarle un buen sueldo por cuántos años? Claro, y más gente que escoja carreras de ciencia, ¿no? Que se inspiren en la ciencia. Profesionales que contribuyan al desarrollo del país. Yo no solo científicos, buenos mecánicos, buenos carpinteros, gente que sepan no solo el cómo, sino el por qué, que sepan la teoría que hay detrás de ¿para qué? Para cuando las máquinas que usan cambien, para cuando la tecnología cambie, se puedan adaptar. Pues nosotros tenemos magníficos artesanos, magníficos mecánicos, pero ¿qué?
autodidactas sin teoría. ¿Por qué? Porque no les han enseñado. Entonces, cuando la tecnología cambia, cuando las cosas progresan y evolucionan, no están preparados para adaptarse. Es un problema de educación. El drama de este país es la educación. No, y también si hay poca educación para identificar lo que es una buena explicación científica de lo que es la pseudocientífica. Uso la palabra educación porque la usan, el ministerio se llama de educación y todo, pero yo estoy hablando de enseñanza, de instrucción. La tabla de multiplicar y qué sé yo, y la ortografía, esas son cosas que tienes que aprender, ¿no? Hay genios que han inventado, Ramanujan inventó las matemáticas sin que nadie se las enseñe, las reinventó, bueno, es uno. Pero la gente tiene que aprender, pues tiene que enseñarles a alguien que sabe. Claro, pero también no solamente enseñar a memorizar la tabla periódica, sino también motivar al descubrir el mundo. No se trata de memorizar la tabla periódica, entender qué es lo que tiene, qué es lo que contiene y cómo funciona, y entonces eso va a ser más fácil recordarla. Una buena enseñanza, una buena educación, buenos colegios, buenos profesores. Eso cuesta plata, toma tiempo, pero es número uno para que el país progrese. Bueno, muchas gracias por esta 10ª edición de La Manzana. Estuvimos hablando con Thomas Unger sobre el calentamiento global y al final también sobre la importancia que es educar en ciencia y tecnología. Mi nombre es Víctor García Belaúnde, esto fue La Manzana Prohibida. Nos vemos el próximo martes a las 9 como siempre.